sintonizando a través de las redes sociales para comenzar nuestra clase o continuar, mejor dicho, nuestra clase del día de hoy. Estamos en un tema bien interesante. Nunca jamás yo había considerado que el tema de la oración fuera controversial, pero cuando nos introducimos para tratar de entender la oración en una óptica mucho más bíblica y menos signada por la religión, obviamente eso crea en nosotros un ruido mental y afecta también la estructura religiosa sobre la que nosotros hemos construido el tema de la oración. Hemos colocado un fundamento para empezar lo que es la oración, viéndola como vida devocional, y voy a explicar por qué. Porque no podemos creer que toda expresión de oración es exactamente igual. En este particular hablamos de la expresión de la oración dentro de lo que es la vida devocional, colocando un fundamento en el libro de Marcos 3:14, cuando Jesús dijo que a estos 12 escogió para que estuvieran con él. Ahora voy a aclarar rápidamente lo que quiero decir con las distintas expresiones de la oración. Nunca es igual lo que nosotros definimos como la oración íntima, que es la que desarrollamos en vida devocional, la oración pública y la oración de intercesión. La oración íntima, la oración pública y la oración de intercesión. La oración íntima tiene que ver particularmente con el momento que cada persona dedica en su vida devocional para orar, siendo la oración un ingrediente, no el único, un ingrediente de algunas otras expresiones que se usan cuando uno se aparta para tener un tiempo de intimidad con Dios. Por eso decíamos, toda persona que tiene vida devocional ora, pero no todos los que oran tienen vida devocional. Todas las personas cuando están con Él, usando esa expresión, oran, pero no todos los que oran lograron estar con Él. Usamos el ejemplo de los fariseos. Ahora, la vida de oración íntima, que es esa que se toma cuando nosotros desarrollamos vida devocional, la encontramos en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses dice, vea cómo dice el libro de Filipenses: por nada estéis afanosos. Eso tendrá que ver con la oración pública o con la oración íntima. Por nada estéis afanosos. Si tú tomas el versículo solamente a partir de donde dice, sean conocidas vuestras peticiones, tú puedes sobreentender que la oración es el medio que usamos para pedir. Pero dése cuenta que no es eso lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios 4:6 comienza diciendo algo que no podemos dejar por fuera. Por nada estéis afanosos. Dando a entender que los seres humanos, siendo creyentes, que amamos a Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos parte de la revelación de la intimidad con Dios, siendo esto una realidad, somos afectados el día a día por todas las cosas que elementalmente nos toca vivir. El pagar las deudas, nos toca vivir el tener que resolver los problemas en el hogar, y todas las situaciones de la vida diaria producen en alguna medida afán en la vida del ser humano. Afán, preocupación, tristeza, molestia, y todo lo que está diciendo Pablo en esta cita bíblica es que cuando te encuentres en una situación en el que emocionalmente puedas alterarte, afanándote, preocupándote, molestándote, entristeciéndote, la oración íntima es lo que te permite venir delante de Dios. La expresión que usa allí habla de intimidad. Venir delante de Dios como un amigo a quien tú le quieres contar cómo te sientes. No a quien tú le quieres pedir lo que necesitas, sino a quien tú le quieres contar cómo te sientes.
Porque muchas veces cuando uno va a un amigo, aunque sabemos que el amigo tenga la posibilidad de ayudarnos, lo que lo hace amigo es que con él podemos desahogarnos. Por eso es que el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, comienza diciendo: por nada estéis afanosos. Y cuando encuentres en esta etapa de tu vida afán, y podemos mencionar preocupación, inquietud, todo lo que tú quieras, es cuando debemos en intimidad llorar delante de Dios, pelear delante de Dios, angustiarnos delante de Dios, poner nuestra carga delante de Dios. Eso es lo que da a entender realmente el libro de Filipenses. Ahora, esto es lo relacionado a la oración íntima. Ahora, hay una forma de oración interesantemente importante que nosotros no hemos logrado comprender, que es la oración pública. Esta es otra. Es decir, yo no puedo venir a la iglesia a hacer lo que hago, ni a orar como yo oro cuando estoy en mi casa. Y el gran problema por lo que los cultos se han hecho tan tediosos, tan religiosos, es que nosotros queremos traer nuestra experiencia de intimidad en el hogar a la iglesia. Y la oración pública es completamente diferente. ¿Cuáles son las características de la oración pública? Según el Salmo 100, la acción de gracia, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Otra situación particular de la oración pública es la posición, el que tengamos que asumir una posición espiritual. ¿Qué significa asumir una posición espiritual? Cuando nosotros comenzamos a orar invocando la Escritura y ubicándonos donde la Biblia nos da una posición. ¿Cuál es el lugar que tenemos en una posición dentro de ese aspecto, de ese fundamento, Juan? Dentro del aspecto y el fundamento bíblico, ¿qué posición tenemos? Efesios capítulo 1. Pablo dice que estamos sentados ¿con quién? Con Cristo. Ahora, yo necesito entender qué quiere decir sentado con Cristo en lugares celestiales. Sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso quiere decir que cuando tú entiendes primero dónde está sentado Cristo, a la diestra del Padre, en una posición de victoria, una posición de hijo, según lo que dice el libro de Efesios, sobre quien tiene toda autoridad. Es decir, sentarse con Cristo en lugares celestiales es tomar la autoridad de gobierno que nosotros tenemos en el mundo espiritual. No podemos orar públicamente fuera de esta percepción, porque no estamos entendiendo entonces lo que Pablo enseñó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 1 y 2 de Efesios, voy a leerlo rápidamente. Por favor, esté pendiente acá. Efesios capítulo 1, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual pasado en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor. Aquí comienza a mencionar todo, hasta que dice que nos ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Y dice luego que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Posición de autoridad. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a la oración pública, no podemos confundir la oración pública con la oración íntima. Y voy a explicar la diferencia, porque vida devocional es reforzar la oración íntima. La oración pública es la que hacemos en general, cuando venimos al servicio de oración, cuando venimos a la iglesia, que es asumir una posición. Pero luego en el mismo libro de Efesios, vea que lo que quiere decir
al decir que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dice el verso 21 del capítulo 1, capítulo 20. Dice, la cual, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Donde anteriormente ha dicho que nosotros estamos sentados con Él. Ahora, ¿qué hace Cristo sentado a la diestra en los lugares celestiales? Dice, sentado sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Él, de Cristo. Ahora vea al final. Y lo dio. ¿A quién? ¿A quién dio? A Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué hace Cristo sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales? ¿Qué hace Cristo allí? Asume una posición de autoridad y de gobierno espiritual. Autoridad y gobierno espiritual. La oración pública debe ser una oración de autoridad y gobierno espiritual. ¿Cómo? A través de la proclama de la Escritura. El viernes, cuando estábamos en la oración, yo le decía a los hermanos lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Da a entender Pablo que la profecía es algo que se da en la medida del conocimiento de lo que sabemos. ¿Y qué es lo que debemos saber o qué conocimiento debemos tener para poder profetizar? La palabra. Es decir, que cuando tú oras con poco conocimiento de la palabra, vas a profetizar poco, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando tú conoces la palabra, tú vas a orar con profecía. Y cuando oras con profecía, lo que estás es citando la palabra. Y cuando citas la palabra, tú estás tomando autoridad en lugares celestiales, sentándote con Cristo juntamente, según Efesios, en el capítulo 1. Esa es la oración pública. Otra característica de la oración pública es la intercesión. Oye, si yo vengo a la iglesia a orar con los hermanos, la oración pública debe tener la intercesión. Yo debo orar por las personas que vinieron, los que vinieron deben orar por mí. Ese es el tercer elemento de la oración pública. El otro elemento de la oración pública, la profecía. Ahora, la profecía, como yo le vengo diciendo, no es descubrir el futuro, no es empezar a decirle a la gente con quién se va a casar. La profecía es la proclama de lo que está escrito. Cuando tú comienzas a hacer uso de la palabra profética. Lo que hicimos el viernes, un versículo, tomamos esos versículos, los proclamamos, aparte que estamos asumiendo una posición de autoridad, estamos profetizando. Entonces, estas son las características de la oración pública. Acción de gracia, posición y reconocimiento de la posición espiritual, la intercesión, proclamando sobre nuestros hermanos, y la profecía. Hay una palabra que les di el día viernes, que es la expresión que usa 1 Corintios 13, la que usa 1 Timoteo 2, 1 y 2, donde dice haciendo rogativas oraciones. Y esa palabra rogativas oraciones usa un verbo griego que es agonizomai, que significa lucha intensa. Lucha intensa. Usted me pregunta qué quiere decir. Bueno, diga conmigo, oración pública. Oración pública. Identificamos cuál es la oración pública. Sí. La oración personal, que es la que hacemos cuando estamos en intimidad con Dios. Ya le voy a decir sus características. Y viene la intercesión. Todo creyente debe interceder siempre. Pero la intercesión se ha identificado, aparte de que es una condición que debe tener todo creyente, tanto pública como individualmente, la intercesión se ha considerado un llamado particular. Llamo un llamado refiriéndome como a un ministerio específico,
algo característico. Y no todos son llamados a la intercesión. Todos debemos interceder, pero no todos tenemos el llamado a la intercesión. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí. Interceder significa ponerme a favor de una persona. Soy un intercesor. Yo cuando oro por Juan estoy intercediendo. Pero la intercesión como llamado es algo que no lo vamos a tocar en este momento, pero es algo todavía más tremendo. Porque hay personas que tienen ese llamado, esa vocación, ese oficio. Su vida de intercesión es algo específicamente característico. Ahí se usa mucho la palabra agonizomai, que es cuando tú luchas con intensidad por alguien que lo necesita. Muchas de las personas que hoy en día han logrado subsistir a una situación difícil y están hoy presentes testificando, mire, a veces no fue su oración lo que lo preservó ni lo salvó. ¿Sabe qué fue lo que ha preservado? ¿Qué es lo que ha preservado a muchas gentes de haber superado una situación difícil? De alguien que estuvo intercediendo por esa persona. Ahora quiero aclarar nuevamente, todos nosotros debemos interceder, tanto en público como en privado. Pero la intercesión es considerado, a la luz de la Escritura, un oficio y una vocación. Por lo general, ¿sabe dónde uno lo observa mucho? En quienes desarrollan sentimientos maternos. Las madres son intercesoras por naturaleza. Las ancianas, los ancianos. Porque ellos desarrollan, cuando una madre ora por un hijo, no sé si usted ha escuchado alguna vez la oración de una madre por un hijo que está en la droga o que tiene un problema. No sé si usted ha escuchado ese tipo de oración. Eso es una oración tan tremenda que yo compartía con Vladimir en una oportunidad, que David apeló a la oración de su madre para la posición suya. Y él le dice al Señor: acuérdate que soy hijo de tu sierva. David le dice a Dios: acuérdate de mí. A lo mejor yo no oro tanto de pronto, pero por lo menos mira a la persona que me tiene delante de ti todo el tiempo. Por lo general, las madres, por eso usted ve que cuando hay un ministerio de intercesión, lo más común aquí usted va a encontrar en ese tipo de grupos. ¿A quién usted ve allí generalmente? Yo conozco muy pocos jóvenes, y los hay, conozco algunos. Pero por lo general, ¿sabe por qué la mujer desarrolla ese instinto de intercesión? Esa vocación de intercesión. Porque el sentimiento de una madre, solamente mucho, cuando una madre logra sentir lo que siente por un hijo en un momento de dificultad, logra conectarse con el verdadero espíritu de la intercesión. Es lo que hace que usted ve una mujer llorando, pegando, y no es que le está tratando de convencer a Dios, es que la intercesión es el sentimiento que tienes por alguien a quien tú deseas ver bien, que te lleve incluso a un punto de desesperación, de incomodidad, de desesperación. Allí uso nuevamente el verbo del griego agonizomai. De ahí viene la palabra agonía. Entonces, ese tipo de oración obviamente es diferente a cualquier otra. Ahora, quiero aclarar nuevamente y por tercera oportunidad, tanto en la oración pública como en la oración íntima, siempre debemos interceder, siempre. Pero no podemos confundir esa intercesión que tenemos. Cuando yo oro por Gaby, voy a orar por Gaby, yo estoy intercediendo. Señor, Gaby va a salir mañana de viaje, todo obstáculo. Yo no le voy a decir a Dios que quite todo obstáculo del camino. Yo creo que Dios lo va a quitar. Pero yo tomo una posición de autoridad. Miren lo que le quiero decir con sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Señor, ordeno que todo obstáculo en su camino sea quitado. Es la diferencia de querer pedirle a Dios como que si Dios no sabe, a asumir una posición de autoridad. Que es lo que he tratado de compartirle durante las últimas semanas.
La oración del que cree que a Dios le va a informar de lo que está pasando, como que si Dios no supiera, o le va a suplicar a Dios que haga algo que Dios no quiere hacer. No es esa oración. Es la oración en la que yo asumo la posición que tengo con Cristo Jesús cuando estoy sentado con Él en lugares celestiales. De proclama. Y cuando se habla de proclama, siempre poniendo un fundamento. Y cuando tú proclamas y pones un fundamento, sin darte cuenta, estás profetizando. ¿Me explico lo que le quiero decir? Cuando tú colocas un fundamento, no sé si logro explicarme lo que le quiero decir, poner un fundamento, ¿verdad? Un fundamento bíblico. Claro. Un fundamento es, yo traigo. Por eso es que vuelvo y repito. Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando yo estoy asumiendo la posición en Cristo y estoy usando un fundamento, yo estoy profetizando. Yo recibí la autoridad. Toda potestad me fue dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Dijo Jesús, pero también luego dijo a sus discípulos, os doy potestad. Yo transfiero. Ese es un verbo griego también, que es exousia. Exousia, un verbo griego, que significa transferencia o delegación. Yo transfiero, yo delego sobre ti la autoridad que tengo. Nosotros estamos orando como que a veces no tuviéramos autoridad. Eso fue lo que pasó con Moisés. ¿Qué hace Moisés frente al Mar Rojo? Empezó a orar, pero ¿cuál fue la oración de Moisés frente al Mar Rojo? Dios nos traíste acá para... Pero Dios le había dado una posición de autoridad a Moisés. Transfiéralo aunque está ya en el Antiguo Testamento, pero piense en que Moisés tenía una posición de autoridad. Lo llamó, saca a Israel de Egipto. ¿Cómo? Yo te doy autoridad. Ahí te pongo a tu hermano Aarón. Tú le serás a él por Dios y él te será a ti por profeta. ¿Recuerda, no? Y yo iré y lo que tú digas yo lo voy a respaldar. A Moisés pareciera ser que frente la dificultad del Mar Rojo se le olvidó. ¿Y qué empezó a hacer Moisés allí? Perdió la perspectiva de la posición de autoridad que había recibido cuando Dios le dice, saca a mi pueblo de allí. ¿Cómo fue la oración de Moisés? Nos traíste acá para morir. Empezó a hacer esa oración que nosotros hacemos. Eso, ay, Señor, mira, Señor, y haz esto. Y Dios le dice, momentico, ¿Para qué te di la autoridad a ti? ¿por qué clamas a mí? Eso fue lo primero que le pregunta. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tiene? Posición de autoridad. Ahora, si eso ocurrió en un tiempo en donde no había sido revelado el sacrificio de Cristo, pero se está identificando una posición de autoridad sobre un hombre, imagínese ahora cuando Dios transfiere la victoria de Cristo en la cruz sobre mi vida. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en pocas palabras? Ejerce tu autoridad. Ejerce la autoridad que te di. Toma la autoridad que te di. Cuando yo le estoy diciendo lo que dice Efesios 1, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y luego en la fase final del verso 22 del 1 dice que estar sentado con Cristo, o que Cristo se sentó en lugares celestiales, ¿a qué? Allí dice que a gobernar, porque se sentó sobre todo principado, autoridad, gobierno y todo poder que se nombra en este siglo y en el venidero, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero anteriormente ya había dicho que estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo? Toma la autoridad. Usted va a orar por mí, no le pida a Dios que me cuide en el camino. No se lo pida, porque Dios me quiere cuidar en el camino. Tome la autoridad y ordene que todo tropiezo que tenga en el camino se quita. Esa es la oración que yo espero que usted haga por mí. Usted va a orar por Teodoro, por su esposa. Tome la autoridad. Use la palabra, Señor, tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre.
Eso es poner un fundamento y es profetizar. Su esposa está allá, Señor, yo te pido que esa palabra se haga efectiva y tú la puedas traer. Pero empezar a orar, entendiendo la posición que tenemos de autoridad. Ahora, no desde el corazón, desde la palabra, poniendo un fundamento. Si desde el corazón puede ser con soberbia. Claro, porque también ha ocurrido algo que la gente ha confundido, y es que hoy se usa mucho esto de declara. Sí, por eso. Es otro error, porque el tema de declara te está dando a entender que pide de tu corazón para la gente. No, no es que declares, no. Usa la autoridad que tienes y proclama la palabra. Proclama la palabra. Yo voy a orar por Vladimir, porque Vladimir tiene un dolor de cabeza. Señor, sánalo. No, no, Señor, ya lo sanó. Yo voy a tomar la autoridad sobre su vida y voy a poner un fundamento y voy a profetizar sin que yo diga que estoy profetizando. Y yo proclamo la palabra. Vladimir, en la cruz Jesús llevó tu dolencia y tu enfermedad. Amén. Proclamo que tú estás sano, que no hay artritis, que lo proclamo. Ahora, porque estoy usando un fundamento, no estoy hablando ni orando desde mi corazón. Ahora, ¿por qué nos cuesta orar así? Yo le voy a decir por qué nos cuesta orar así. Porque no conocemos la palabra. Porque no lo creemos. Porque no conocemos la palabra. Lo que no conocemos. Porque en parte conocemos Okay. y en parte profetizamos. Si lo que conoces de la palabra es muy poco, lo que vas a profetizar sobre ella es muy poco. Pero si tú conoces la palabra, tú lo que estás haciendo cuando asumes una posición de autoridad y la proclamas, tú estás profetizando. La oración profética no tiene mucho que ver hacia el futuro, sino hacia Lo el profético pasado, hacia lo que ya no Dios tiene dijo. que ver necesariamente con descubrir el futuro, con Hacia lo que- mandarte a hacer algo. No, Lo que ya Dios dijo en el pasado para que Que se la haga palabra en es el vigente presente. siempre. la palabra es vigente. Para que se haga en Y la sus hora. promesas son firmes y no cambian. Sus promesas son firmes y no cambian. Entonces, cuando tú estás poniendo un fundamento, tú estás profetizando. ¿Pero qué estás profetizando? Estás usando lo que ya Dios dijo. Toda palabra que sale de la boca de Dios. La diferencia, y mire lo que nos está costando entender, la forma en la que nosotros estamos habituados a orar, ¿no? ¿Cómo estamos habituados a orar? Señor, yo te pido, Señor, dale unos zapatos a Juan, Señor, yo te pido que tú le des un trabajo. Hermano, vamos a usar la palabra. Yo pongo un fundamento sobre la necesidad de Juan. Tomo la autoridad primero en Cristo. Cuando tomo la autoridad me estoy sentando con Él en fe en lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, gobierno, dominio y sobre todo poder que se nombra no solo en este siglo, decía Pablo, sino en el venidero. Y tomo ese fundamento y profetizo que mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Profetizo que no te va a faltar, porque mi Dios suplirá todo lo que necesites, todo lo que te falte. Y estoy usando un fundamento. Pastor, inclusive eso aplica, ya decía, la oración íntima es más íntima, por supuesto, pero inclusive eso aplica en la oración íntima. Claro, claro. Pero por lo general cuando venimos a un servicio de oración, usted lo que está trayendo es muchas veces lo más característico de la oración íntima, que también aplica, por supuesto, y no entender de que un servicio de oración debe tener las características particulares. Acción de gracia, tomar la posición espiritual a través de la palabra. Tomar la posición espiritual siempre a través de la palabra. Eso es sentarse con Cristo en lugares celestiales. Cuando tomamos nuestra posición mediante lo que ya el Señor ha dicho. Cuando intercedemos de esta forma, intercediendo, siempre trayendo, colocando un fundamento, eso es profetizar. Pero no podemos profetizar, porque digo al final profecía, pero no podemos profetizar
si no conocemos la palabra. Porque profetizar, como dijo el hermano acá, no es empezar a decir, tú te vas a casar con fulana, tú te vas a mudar para tal parte. No es empezar místicamente a hablar del futuro. No, profetizar es lo que conocemos de la palabra, lo soltamos en posición de autoridad. Entendemos ese pedacito, ¿verdad? Sí. Ahora, qué diferente es cuando dice entonces, que es la palabra agonizomai, que hagamos rogativas oraciones por los que están en eminencia. La oración privada, su característica es diferente, porque la característica de la oración privada es la intimidad y la confianza. Sí, hay cosas que yo, cuando estoy en intimidad con Dios, oro, que no las oro nunca públicamente. Nunca usted me la va a escuchar aquí. Es más, usted ni siquiera sabe a qué me estoy refiriendo. Porque esa tiene que ver directamente con la cita que le di, donde llega Pablo y le dice a Timoteo, Pablo que le dice a los filipenses, perdón, le dice, por nada estéis afanosos. Esa es la oración íntima. ¿Qué te preocupa, Gaby? Lo que tienes en tu corazón, los sentimientos más profundos que solamente tú y el Señor conocen. ¿Qué te preocupa? Mire, ¿Hay algo que te preocupa? ¿Ah? no, ¿Qué te preocupa, Dali? no se lo puedo decir lo que íntimo está. Hay cosas que de pronto no se pueden decir públicamente, porque es lo que tú le dices a un amigo en intimidad. Cuando dice, por nada estéis afanosos, lo que te está diciendo es, todo lo que está generando en ti afán y carga espiritual, en intimidad, abre tu corazón. Se lo voy a poner más claro. Señor, estoy bravo con Teodoro. Y estoy bravo con Teodoro porque por culpa de él. ¿Qué pasó? Me llama todos los días. Sí. No, eso es personal. Estoy bravo con... Es decir, cuando tú comienzas a expresarte en una oración de... Esa es la oración de intimidad. Esa es la oración de intimidad. Cuando tú puedes... Mire, usted cree que Dios no quisiera saber, ya Él lo sabe. Pero usted cree que Dios no quiere escuchar de usted que le diga si está bravo, si está feliz, si está molesto, si está triste, si está preocupado. Dios no te está diciendo, mira, infórmame qué te falta. Salmo 139:4. Aún no está la palabra en mi boca. Sí, Dios no te está preguntando si te faltan zapatos. Él sabe que te faltan zapatos y Él te va a dar tus zapatos. Ahora, Dios quiere que tú te puedas sentir con la confianza de decirle, la falta de zapatos, Señor, me tiene mal. La falta de empleo, Señor, me tiene estresado, no quiero hablar con nadie, no quiero encontrarme a nadie, porque si salgo a lo mejor voy, Señor, mira cómo me siento, Señor, mira, te pongo aquí esta incomodidad, este dolor, esta angustia. Esa es la oración de intimidad. Donde puedes decir si estás bravo, donde puedes decir si estás enamorado. Señor, estoy enamorado, pero parece que eso no se va a dar. Oye, Señor, pero ¿cómo hago con este sentimiento? Y tú lloras. Por nada estéis afanosos. Esa palabra que está usando, todo lo que denota es que cualquier cosa que emocionalmente pueda producir algún tipo de preocupación, inquietud, malestar, tráela delante de Dios. Sean conocidas delante de vosotros. Le voy a explicar algo bien interesante y ojalá usted pueda entender esto que le voy a decir, porque son esas cosas que lamentablemente nunca nos las dijeron y las hemos creído por años, pero no están en la Biblia. No están en la Biblia. Sin embargo, nosotros las hemos dicho como que si estuvieran en la Biblia. Hay un versículo bíblico que lo voy a traer como un fundamento, que está, déjeme buscarlo aquí. El tema de estudiar la Biblia no es leer lo que la Biblia dice. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Que estamos estudiando la Biblia y estamos leyendo lo que la Biblia dice. Ese no es el problema.
El problema es leer lo que la Biblia quiere decir. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Perdón? No es lo que la Biblia dice, es lo que quiere decir. ¿Nunca te has encontrado, Gaby, que tú le dices algo a tu esposo y él entendió lo que tú le dijiste, pero no entendió lo que tú le quisiste decir? Sí. Eso pasa mucho con las mujeres. Las mujeres a veces dicen algo ¿Verdad? Sí. Uy, ¿qué me pasa? y tú dices, me la comí, la entendí. Pero resulta ser que era otra cosa lo que querían decir. Porque lo piensan y no lo dicen. Sí, sí. Pero te dicen supuestamente algo que tú dices, no, yo lo hice. El ejemplo que yo le pongo, mire, el ejemplo que yo le pongo siempre. Sí, exacto. Llega Roger y le dice a su esposa, mi amor, ¿qué quieres que te regale? No, nada. Ella está diciendo algo que le está entendiendo, pero no es eso lo que ella quiere decir. Y se fue Todo lo contrario. Y tú te quedaste feliz. Sí, quiere decir todo lo contrario. Tú te quedaste feliz diciendo, ay, ella no quiere nada. Y la mujer se entrompó y tú no sabes por qué te entrompas. Mire, es como cuando usted va a la pizzería, usted pasa por una calle, yo siempre pongo ese ejemplo, y va frente a una pizzería, y llega la esposa y dice, llega Mónica y le dice a Andy, fulano, mira, allí venden unas pizzas sabrosas. Andy entendió lo que dijo, ¿verdad? Pero él no entendió lo que ella le quiso decir. ¿Y qué le dijo él? Él sigue manejando, ay, sí es verdad, ahí vienen unas pizzas sabrosas. La mujer llegó brava a la casa. Porque ella no estaba diciendo, perdón, ella dijo que las pizzas eran sabrosas, pero eso no era lo que ella quería decir. Ella quería decir es, cómprame una pizza. Usted sabe que con la Biblia es exactamente igual. La Biblia es igualito. Y le voy a explicar por qué la Biblia es igual. Vean, la actitud que tenemos al leer la Biblia es tan importante. Porque podemos conectarnos en lo humano. Oiga bien, podemos conectarnos en lo humano con lo que tradujeron las escrituras. Pero no con el autor ni con sus escritores. ¿Me entendió lo que le quise decir? Podemos conectarnos en lo humano y decir, ah, ya yo entendí. Por lo que dicen los traductores. Pero resulta ser que nunca logramos entender lo que quiso decir quien escribió y el autor de la Biblia. Voy a usar un ejemplo para seguir leyendo acá. Este ejemplo se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, verso 22. Mire la gran diferencia de esto que le voy a leer para que entienda mejor lo que ya hemos hablado de lo que es el espíritu de la palabra. Una cosa es que el médico te diga, cuando tu esposa está embarazada, a ella le falta hierro, y que tú pienses que él te está mandando a que le des hierro. Y no estás dándote cuenta que él te está mandando es a que hay un mineral en medicamentos llamado hierro. No es que le vas a preparar una sopa de clavo con cabilla. Está hablando de un mineral. Pero ninguna persona va y lo hace porque está entendiendo lo que el médico quiere decir cuando le dijo, tu esposa tiene que tomar más hierro. ¿Quién tiene Lucas 10, 22? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sigue leyendo a ver, sí. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Ese es Lucas 10, 22? ¿Sí? No, pero ese no es el que estoy... El que les estoy diciendo, ya se lo voy a decir. A veces en las notas puedo encontrarme...
Usted ha leído, ayúdeme a buscarlo porque obviamente puse la cita que no era. Cuando el Señor le dice, te alabo Dios del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas y las revelaste. Dios, perdón, pastor, ya va. Te alabo Dios del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Está en Lucas. Pero Aquí está, Mateo 11:25. busca el de Lucas Lucas 10:21. 10:21. ¿Yo te di el 10:22? Sí. Ok, era el 10, un versículo antes. Ahora sí, Gaby, lee ese mismo, el 10:21. El 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué les parece ese versículo bíblico? ¿Están entendiendo lo que dice? Pero ¿saben que quizás no estamos entendiendo lo que quiso decir? Porque esa palabra que usa al principio, y en aquella hora, luego dice, se regocijó en el Espíritu. se regocijó en el Espíritu. Oiga esto que le voy a decir. Cuando van a las traducciones bíblicas, por lo general, los que tradujeron eran monjes religiosos. ¿Ok? Eran personas muy sabias, muy preparadas, muy estudiadas. La primera traducción al griego del Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta, fue traducida por 70 sabios, escribas, gente muy preparada, pero gente con una influencia de religión muy fuerte. La palabra que usa allí en el texto que está leyendo Gaby es la palabra agaliao. Pero cuando los monjes fueron a escribir agaliao y lo fueron a traducir, su mentalidad religiosa les dijo, no, eso no puede decir eso. Y entonces colocaron la palabra regocijó en el Espíritu. ¿Y agaliao qué significa? Eso es lo interesante. En la mente de ellos eso no les cabía. Agaliao significa mucho brinco o mucho salto. Pero ellos no podían humanizar a Jesús de una manera en que decían, Jesús tenía que ser muy palco. Jesús tenía que ser muy Correcto. muy palco, muy serio. ¿Sabe lo que está diciendo el texto en realidad? Que Jesús comenzó a pegar brincos como un niño. Estaba tan feliz que la palabra no describe en lo absoluto, que se regocijó en el Espíritu, que no lo describe. Agaliado es, imagínese a Jesús, al que usted ha visto en la cruz, caminando en las películas, siempre serio. A ese Jesús, pegando brincos como un niño. Estaba tan feliz por lo que Dios estaba mostrándole y le estaba enseñando a los discípulos, que dice, y en aquella misma hora, con mucho brinco, con mucho salto. ¿Cómo pudiéramos hacerlo hoy si entendiéramos eso? Es si usted de repente dice, yo no me imagino al pastor haciendo eso. Pero ¿sabe por qué no nos lo imaginamos, verdad? Entonces, cuando vamos a traducir, ¿qué hicimos? Oye, vamos a conservar el significado, pero esta palabra vamos a cambiarla por se regocijó en el Espíritu. Le pregunto, ¿hay una diferencia muy grande en se regocijó en el Espíritu a saltar y brincar? Claro. Porque como usted puede entender, se regocijó en el Espíritu. Feliz, contento. Pero cuando dice la Biblia, agaliao significa mucho brinco. Es decir, estaba tan feliz que imagínense al Jesús que nosotros vemos en la Biblia. Empezar como un corderito a brincar y a brincar. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Porque estaba tan feliz que empezó a hacer eso. Pero en nuestra mente no cabe eso, ¿verdad? Y en quienes tradujeron la Biblia tampoco cabía. Y entonces vienen estos momentos en los que uno se da cuenta que una cosa fue lo que dijo el traductor, pero una muy distinta
estaba diciendo el que escribió cuando Dios le inspiró a escribir aquella palabra. Lo mismo pasa con la oración. Vea esto de la oración. No es que la Biblia dice orad sin cesar. Ahí la Biblia no te pregunta si te provoca orar o no. Ahí lo que dice la Biblia es orad sin cesar. En la mente nuestra no cabe que Dios anhela intimidad con el hombre. No cabe. Dios. Ahora, es verdad que la Biblia dice orar sin cesar. Ahora, ¿cuál es la motivación que espera Dios? Según la religión, Dios espera que tú tengas una norma y una ley. Ora. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo te mando a orar. Según la religión. En la mente del que es religioso no cabe que Dios anhela, que Dios disfruta, que Dios quiere tener placer de intimidad con el hombre. El problema real que prevalece mucho es que no se conectan con el espíritu de la palabra, sino con los traductores, no escritores. En su mayoría monjes religiosos, sabios, donde le quita a Dios su condición de persona. Oiga esto, donde se le quita a Dios su condición de persona. Y aunque conceptualmente lo saben, porque Dios es Dios, pero Dios tiene una condición personal. ¿Qué quiero decir con que tiene una condición personal? Que Dios tiene emociones, Dios ama, Dios se pone bravo, Dios se pone feliz. Esa condición que hace a Dios poderoso, grandioso, maravilloso, pero que lo hace ser, cuando tú dices la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, la persona de Dios, me estás hablando de alguien que tiene emociones, que llora, que ríe. No, Dios no. Dios dijo orad sin cesar. No importa si tú quieres orar o no, Dios te manda a orar. La religión no logra transicionar a que Dios no es que quiere que tú ores. Dios anhela estar contigo. Pero ¿qué dice la religión? No hay que orar. ¿Por qué? Bueno, hay que orar. Señor, te doy bla, 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 bla. Porque pareciera ser que esa cultura religiosa no nos permite conectarnos con la esencia real del Dios, que de paso, que aunque sabemos que lo es, no nos logra concientizar. Dios no es una fuerza cósmica. Óigame esto. Dios no es una fuerza cósmica o solamente un ser poderoso. ¿Me estoy explicando? Dios no es una fuerza cósmica o solamente un ser poderoso. Es una persona con sentimientos, emociones, y de los más nobles, puros, santos y hermosos que puede tener, que se puede conocer. Imposibles de entender por una mentalidad que cree que Dios ha hecho una cantidad de normas porque Él quiere que tú sepas que sin son ni ton tú debes hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo quiero que tú vayas a la iglesia. Yo soy Dios y yo quiero que tú ores. No, Dios no quiere que tú ores. Dios quiere que tú estés con Él. Cuando tú ves Dios quiere que yo ore, tú estás diciendo, Dios ni siquiera tiene un propósito real por el cual tenemos que orar. Sino que la razón por la que tenemos que orar es porque Él dice que hay que orar, porque cuando tú oras, tú simplemente estás siendo obediente. ¿Es verdad? Pero ¿sabes lo que Dios anhela? La intimidad con el hombre. Por eso es que dice Marcos en el fundamento bíblico inicial, a estos 12 llamó para que estuvieran con Él. El anhelo de Jesús. Mira, cuando yo le dije que Jesús estuvo 34 días con las multitudes de 3 años y el resto del tiempo con los discípulos, cuando yo entiendo esta palabra, a estos 12 llamó para que estuvieran con Él, yo me imagino a Jesús cada vez que estaba terminando de hacer milagros a los 4,000 y multiplicar los panes, los peces en el desierto, Él queriendo que todo el mundo se vaya. ¿Sabe para qué? Para quedarse a solas con sus discípulos. Él anhelaba ese momento en el que ya no había nadie. Ya no hay milagros que hacer, Vladimir. Ahora yo quiero estar contigo. Ahora vamos a hablar. Quiero contarte lo que
lo que ha sido mi manifestación entre los hombres. Ahí le habló, yo soy la luz del mundo, se los especificó más profundo. Les dijo cómo, en qué edad, me imagino yo, a él le fue revelado que él era el Hijo de Dios y cuál era su misión. Mire, yo me imagino las conversaciones de Jesús con los discípulos. Era mucho, mucho más hermoso que comer panes y peces en el desierto o recibir un milagro. Y yo me imagino, entendiéndolo de esta forma, que los discípulos anhelaban que el día se acabara rápido, que se atendieran a los enfermos que había que atender, que se le diera de comer al que había que darle de comer, para ellos también quedarse a solas con el Señor. Ellos anhelaban ese momento. Porque cuando tú te enamoras de alguien, cuando tú amas a alguien, tú no estás con esa persona porque, imagínate, Geraldine dice a Alejandro, Alejandro, quiero que estemos juntos. Está bien, dime cuándo, Geraldine. Bueno, todas las tardes, cuando llegue al trabajo, vamos a tener una hora tú y yo juntos. Alejandro no quiere. Pero él va a cumplir porque Geraldine quiere que esté con él. Y Alejandro lo va a hacer para que ella no se ponga brava. ¿Cómo te sentirías, Geraldina? Ahora, si tú le dices, Alejandro, yo quiero que después del trabajo, al llegar, y él te responde, yo también, y cuando están, se abrazan, se besan, cuentan cómo les fue, lo disfrutan. Qué diferente. La gente no ha entendido lo que es la oración íntima. La oración íntima es eso. La Biblia dice que hay que orar. Orad sin cesar. No importa si tienes placer o no. Eso es lo que piensan las personas que nunca se han conectado con el Padre. Que nunca han estado en el lugar de intimidad con Dios. Que creen que orar es una orden. Que creen que la institucionalización de la oración es simplemente un requisito religioso, ¿no? Para él no es un requisito. Por eso le dije, Dios prefiere, yo te voy a decir algo, si mi hijo que está aquí le molesta hablar conmigo y no quiere hablar conmigo, digo, vamos a hablar, ay papá, qué fastidio, dime papá, que está mirando para allá, mirando el celular. ¿Sabes qué yo le diría? Yo prefiero que no hables conmigo. Ahora yo quiero hablar contigo, pero si vas a hablar conmigo con ese fastidio, me siento peor. Yo quiero que tú quieras estar conmigo. Óigame bien, cuando hablamos de la vida íntima, no es que Dios quiere que tú ores. Dios quiere estar contigo. Dios anhela. No lloré 4 horas. Lloré 5 horas. Tuve 7 días de ayuno. No, Dios no quiere eso. Dios quiere estar contigo. Así sean 10 minutos. Así sean 10 minutos. Pero que tú digas, y no estoy desmeritando el hecho del tiempo, pero es que el tiempo no tiene que ver con que yo pueda decir que en realidad estuve con Él porque pasé 7 días de ayuno. Mire, yo una vez hice un ayuno, yo 3 veces hice ayuno de 7 días. 2 veces le voy a contar cómo fueron esos ayunos de 7 días. Mi mamá compró un apartamento en Cagua y yo me llevé a un grupo de hermanos para ayunar 7 días. 7 días. Las 2 primeras veces, cuando eran las 3 de la tarde, yo le decía a los hermanos, bueno, estoy cansado, pero estoy fuerte, fortalecido. Yo voy a salir a caminar por aquí afuera y vengo ahorita. En la esquina de afuera había un abasto donde vendía pan andino y frescolito. Imagínate, después del segundo día. Y yo agarraba todos los días a las 3 de la tarde después del segundo día. Y todo el mundo me decía, todo el mundo estaba ahí molido, que no aguantaba, sufriendo. Y me decían, oye, pero yo veo que tú estás fortalecido. Y decía, bueno, tú sabes que no estás buscando de Dios. Yo no se lo diga a nadie. No, hermano, pero ¿sabes por qué yo lo hacía? Porque a ti te meten el chip. Tienes que hacerlo. Y para ti no es un placer. Para ti es cubrir una imagen.
para que la gente vea que tú eres espiritual. Ahora, el último, yo sí recuerdo que cuando Dios come, el último ayuno yo sí lo hice corrido. Pero yo me acuerdo los dos primeros, a lo mejor ahí me están escuchando los que fueron conmigo a ese ayuno. Los dos primeros ayunos que yo hice, hermano, yo estaba, era porque era parte de un gremio de gente que quería ser espiritual. Es más, le voy a decir, esos 3 ayunos de 7 días, los 2 primeros, surgieron por esto. Oye, yo hice un día de ayuno, ¿verdad? ¿A qué no sabe? Venía yo hice 2 días de ayuno. Wow, tremendo, pasaba el tiempito. Yo hice 3. Y a la final terminábamos haciendo 7. Yo no sé quién hizo lo mismo, pero yo le soy sincero. ¿Y usted cree que yo en ese momento estaba con Dios? No, yo estaba tratando de cumplir con una imagen para tratar de tener un estatus. Yo dijera, wow, Gustavo terminó los 7 días con nosotros. ¿Qué 7 días? Yo ayunaba 2 días nada más. Los otros a las 3 de la tarde, antes que cerraran el kiosquito, era un kiosquito. Antes que cerraran el kiosquito, yo me iba escondido al cuarto, sacaba dinero del bolsillo. Ya vengo, voy a interceder en los aires. Hermano, y la oración para muchos es igual. Mire, hay gente que está así en la iglesia. Vamos a orar. Está orando, están así. Y cuando alguien lo mira, hacen así. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Yo cierro los ojos y hago que estoy orando cuando me ven. Porque yo no quiero orar. Obviamente, si demuestro que estoy orando, la gente va a decir que este es espiritual. Y a veces nos importaba más que la gente creyera que éramos espiritual porque orábamos que porque realmente hubiéramos querido orar. Yo tuve una experiencia con el Señor que fue lo que me cambió. En una de esas loqueras, porque yo digo, eso eran loqueras en medio de todo, pero yo creo que Dios en el fondo sabía que yo me quería acercar a Él. Y Dios se me reveló un día a las 4 de la mañana. Eso me cambió la vida. Pero ¿sabe por qué? Porque yo venía en ese ambiente de ver, de orar, de ayunar. Pero el día que Dios se me reveló, a las 4 de la mañana, me despertó el Señor aquel día. Ese día yo pude decir que estuve con Él. Anteriormente yo había orado. Yo soy cristiano de toda mi vida. Yo oraba mucho y hasta ayunaba de 7 días, pero nunca había estado con Él. A estos 2 se llamó para que estuvieran con Él. Pues yo le digo, cuando tú quieres poner a Dios como un ser, como dije hace rato, la fuerza cósmica del universo, como que no tiene sentimiento, no tiene emociones. Hermano, Dios tiene sentimiento. Dios se enamora, ¿sabía usted? Dios ama. Dios anhela. Dios llora. Dios es celoso. No es una fuerza cósmica universal. Es un Dios no solamente todopoderoso, es un Dios que ama a sus criaturas, que los anhela con celo santo y que todos los días está esperando, no que tú ores, todos los días está esperando un momento para que puedan estar con Él. ¿Y sabe lo que hemos hecho la mayoría de las veces? Orar, como los fariseos. Pues los fariseos nunca estuvieron con Él. Nunca estuvieron con Él. Sigo diciendo, porque en la mente religiosa es imposible ver a Dios como una persona. Usamos el ejemplo. Significa, agaleado, aquí llega, agaleado significa mucho brinco. Pero nadie se podía imaginar, al traducir, los que estaban traduciendo, a Dios encarnado, con emociones tan humanas como brincar. Ahora yo me trato de imaginar cuando leo este versículo bíblico ahora, al Jesús real y no al Jesús de la religión. ¿Cómo cree usted que era el Jesús real y no el Jesús de la religión? Yo he visto a Jesús echando chistes, pero yo nunca lo he visto en una película de esa. Siempre anda derechito. Y la gente lo va rodeando. Vengan para acá. Y siempre habla, ¿cómo se llama esa expresión? Vosotros. Porque sabéis. Ustedes saben, chicos. Ustedes. Españolete. Ese españolete
gramatical que pareciera ser que lo hace más espiritual. Incluso me da risa porque yo antes escuchaba cuando la gente profetizaba y usaba también como ese españolete: vosotros, hijos, sabéis, chicos, sabes. Como que si era Dios moviéndole la boca a la gente y tú sabes. Pero yo me acuerdo que yo escuchaba a veces la profecía: hijitos míos, porque ustedes sabéis, en ese lenguaje bíblico. No, ustedes saben. Si usted quiere un mensaje, Dios te lo dice de la manera más práctica, más sencilla. Nos cuesta entender eso. Ahora, porque la mente del hombre es así. Ahora, usted me entiende cuando yo le quiero decir que Dios, sin dejar de ser Dios en su esencia, en su gloria, su poder, el Todopoderoso, el creador de todo el vasto universo, y lo que no nos termina de caber en la mente, que ese Dios se enamora de criaturas mortales como nosotros. Ese Dios que diseñó el universo, los planetas, las constelaciones, anhela un momento para estar con mortales como usted y como yo. Pero resulta ser que nosotros no. Nosotros queremos orar a ese Dios cósmico, porque pareciera ser como que en Él no existe el anhelo, el amor, el placer. No, en Él existe es: órame. Como decía a mi sobrino cuando estaba creciendo, a él le enseñaban varias frases y él las repetía. Dice: Dios quiere que le canten, Dios quiere que le oren. Dios no quiere que le canten ni que le oren. Dios quiere regocijarse con su pueblo. Dios quiere que la alabanza y el canto sea un regocijo de corazón, sea una ofrenda entregada a Él. Dios quiere que la oración sea un tiempo de placer. Y como decíamos la semana pasada, cuando yo comienzo a darme cuenta que estar con Él es tan poderoso, la oración deja de ser simplemente la oración para convertirse en un lugar, en un momento y en un encuentro. Es el lugar que lo describe Jeremías. ¿Sabe de qué manera? El secreto de Dios. Jeremías 23, donde le dice Jeremías: pero si hubieran estado en mi secreto. Cuando tú entiendes lo que te estoy diciendo, la oración deja de ser el ponerse el de rodillas, agarrar un collar y empezar a pasar pepita. Mira, muchos cristianos lo que nos falta es pasar pepita por pepita. Pepita por pepita. Porque las oraciones son exactamente iguales, únicamente que adaptadas al vocablo evangélico. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Pepita por pepita. Pepita por pepita. Señor, te doy gracias. Dígame esto. Sí, Señor, te doy gracias por el día de hoy, porque en paz me costaría, así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me hace vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Lo que le falta mucho es hacer esto y acostarse a dormir. Señor, te pido que en el día de hoy que me cuide, que no sé qué. Es como que se hizo la oración y muchos creímos que era lo que debíamos haber hecho, porque la religión nos dijo, como le dije la semana pasada, orar es hablar con Dios. Y no es que orar no sea hablar con Dios, pero eso es muy básico para una persona que ya tiene una relación íntima con Dios. Y llega un punto cuando tu relación con Dios es tan grande, tan hermosa, que ya no es orar, hablar con Dios. Orar es estar con Dios. No hablar con Dios, estar con Dios. Ok. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Qué produce la oración? La oración produce, cuando tú has orado pero no has estado con Él, la oración produce religión, soberbia y obligación. Si cuando tú oras pero no has estado con Él, tú te haces más religioso. Comienzas a usar esa experiencia para juzgar y acusar a los demás. Esa
religiosidad te hace soberbio, pero finalmente también te sientes presionado. Ahora, la vida devocional, y cuando tú aprendes a estar con Él, eso produce pasión, humildad y placer. ¿Cómo tú crees que Dios quiere que tú te acerques a Él? ¿Con religión, soberbia y presión? ¿O con pasión, humildad y placer? Cuando tú has estado con Él de verdad, tú te das cuenta, porque eso es el reflejo en la persona. Y le voy a decir esto, yo conozco personas de oración de quien hay mucho que aprender, y personas con una vida devocional muy hermosa, de quien se desprende vida, y lo digo literalmente. Pero de las personas que oran, de ese 100%, el 10% aprenden a estar con Él. El 90% oran, pero nunca están con Él. Y le voy a hablar como pastor. Le voy a hablar como pastor lo que le voy a decir. Las personas que más problemas a veces dan en la iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, las personas que más problemas dan en una iglesia son los que oran, y los que más oran. Dan problemas increíbles. Pero ¿sabe quién nos da problemas? ¿Quién es una ayuda? Los que saben estar con Él. ¿Me entiende la diferencia? Yo me encontré pastoreando durante 20 años personas que venían y me querían manipular porque tenían, y ya yo venía de haber vivido eso. Personas que venían y juzgaban, molestaban, mandaban a lo que tenían que hacer, y hasta dividían o intentaban dividir la iglesia. Esas personas que decían que oraban me dieron mucho problema, y yo espero que aquí no tengamos gente que ore. Quiera Dios que aquí podamos encontrar personas que aprendan a estar con Él, porque el que ora no siempre está con Él, pero el que está con Él siempre ora. Y me encontré con que cuando las personas entendían que la intimidad con Dios es saber estar en su presencia, es anhelar estar en su presencia, eso cambiaba por completo las actitudes, los comportamientos, y producía pasión, humildad y placer. ¿Ah? Y los frutos del Espíritu que hay, o sea, estar en el Espíritu, todos los frutos que... Y mira la característica de lo que dice Gaby, el fruto del Espíritu. Porque yo no me imagino estar en una iglesia y decir, hermano, tenemos que orar, que ya lo hice por mucho tiempo. Al principio lo hice mucho. Hermanos, tenemos que orar, y vamos a orar de tal hora a tal hora. Y el que no ore no puede ser líder. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Te lo dice. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, tal. ¿Y sabes cómo termina diciendo ese texto bíblico? Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes lo que significa contra tales cosas no hay ley? Que cuando tú te acercas a Dios con las virtudes del fruto del Espíritu, tú no necesitas ponerle a la gente tiempo para que haga nada. Eso sale solo. Es espontáneo. Es voluntario. Y me di cuenta que las personas que no lo pueden hacer porque necesitan que se les diga cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, son personas que han aprendido a orar bajo el espíritu de la religión, pero nunca lograron estar con Él. Como los que le dijeron al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dijo, apartados de mí, nunca os conocí. Nunca supe quiénes eran ustedes. Ahora ve esto que le dice, y copie estas tres cosas que le voy a decir. Ya voy a terminar. En toda la vida cristiana se involucra la oración. En toda la vida cristiana, es decir, todos los que somos hijos de Dios,
hemos nacido de nuevo, la oración se involucra de estas tres maneras. Número 1, la vida devocional como un estilo de vida. Número 2, la oración como una práctica de vida. Y número 3, la intercesión como una vocación de vida. La vida devocional, más que ser una oración, es, ¿qué cosa? Un estilo de vida. La oración es una práctica de vida. Pero la intercesión es una vocación de vida. Quiero leerle algunos versículos bíblicos para terminar. Y se los voy a dar sobre el grupo que estamos. El primero, por favor, Vladimir, búscame Lucas 11:1, pero no haber hecho o haber copiado un texto mal. Teodoro, búscame Lucas 9:18. Ana, búscame Lucas 22:39. Airán, búscame Lucas 22:44. Katy, búscame Lucas 6:12. Joseph, búscame Marcos 1:35. Y Omaira, por favor, búscame Lucas 5, 15 y 16. Vamos a leer estos versículos bíblicos para terminar por hoy. Lucas 11:1. Yo quiero que oigan, ya voy a terminar, pero necesito que oigan, por favor, cada una de estas citas bíblicas. La puerta allí. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo me imagino ese momento. Yo digo que habían tres cosas que para Jesús eran importantes en su vida. La primera era estar con el Padre. Yo no lo voy a llamar oración, porque yo siento que, aunque es oración, cada vez que hablo de oración, la gente termina entendiendo que es la obligación religiosa a la que tenemos que cumplir. Yo quiero definirlo, que es prácticamente lo mismo, estar con Él. Para Jesús, lo más importante en la vida, durante toda su existencia terrenal, era estar con el Padre. Ahora, ¿usted cree que para Él era, bueno, hay que orar, me toca orar? Yo presumo que Jesús buscaba cualquier momento para estar con el Padre. Lo segundo más importante en la vida de Jesús era estar con sus discípulos. Poder desprender lo que el Padre había obtenido y dárselo a ellos. Y lo tercero era estar con las multitudes. Pero no es al revés. Igual debe ser la vida cristiana. Lo más importante en nuestra vida es estar con el Padre. Lo segundo más importante es poder compartir con la gente que amamos y estar con ellos. ¿O a usted no le gusta estar con la gente que ama? Yo vi esta mañana una foto bellísima de Roger con Gabriel y sus niños. Uno disfruta esos momentos. Estoy contando las horas porque el miércoles me voy con mi familia, 18 horas de viaje hasta Delaware. Sería un viaje largo solo. Con mi familia lo voy a disfrutar. Soy feliz cuando estoy con mi familia. Después de Dios, anhelo estar con mi familia más que con nadie. Y lo tercero, después de mi familia, ustedes. Pero para mí esto nunca se altera. Para Jesús tampoco. Dice que Jesús estaba orando aparte. Mire, eso me llama la atención. Es decir, que estaban todos juntos y yo entiendo que Él le dijo: espérame un momentico, ya sigo hablando. Necesito, no es que me están pidiendo, yo necesito tener un ratico con mi Padre. Ya vengo. Y dice la Biblia, en ese texto bíblico, que estaba orando aparte. Y cuando terminó, me imagino que Él venía
Yo no sé si usted lo ha experimentado. Uno viene con ese sentimiento plácido, esa llenura, eso. Y entonces ellos lo ven. Yo me pregunto qué habrán visto los discípulos en Jesús. Que le dicen, cuando lo miran, ay, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque es que cuando nosotros oramos, estamos corriendo rápido porque nos da fastidio. Pero nosotros vemos que tú como que lo disfrutas. Tú como que la pasas bien. Lucas 11:1. Teodoro, Lucas 9:18. Una vez cuando Jesús estaba orando en privado, y sus discípulos estaban con él, él les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Vean lo que es la vida devocional. Estar con el Padre, aquí podemos definirlo, es la misma expresión de la oración. No solamente es empezar a orar. Yo lo veo de muchas maneras que se las estoy tratando de explicar. Para mí estar con el Padre es orar, es tener un tiempo de meditación, es cantar en el único lugar en donde no necesito ser el mejor tenor del mundo para que mi voz le guste a alguien. Mire, yo odio mi voz. No me gusta como yo hablo. Y como canto menos, porque yo digo siempre, yo canto bien pero se me oye mal. Pero bueno, la voz que tengo, Vladimir, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Pero siendo como soy, teniendo lo que tengo, hay un lugar que cada vez que canto, por feo que se oiga, hay alguien que le encanta y que anhela que yo le cante y lo disfruta. Es cuando estoy con el Padre. Es el único lugar del mundo en donde no me están midiendo mis decibeles musicales, cuánto subo, con todo el desafino, con todos los gallos que se me van. Esa persona lo disfruta y le encanta oírme. Y yo lo he sentido así, Yo a veces siento cuando estoy solo orando, yo siento en mi corazón, nunca lo he escuchado, pero yo lo siento, que me dice, ay, cántame algo. Quiero que me cante. Menos yo me pongo a cantar. Para mí suena mal, pero yo siento que a él le gusta. Comienza a grabar. Yo siento que a él le gusta. Yo siento que él espera no solamente que yo empiece, sino que a él le gusta. Entonces, esa cita que está leyendo Teodoro, a mí me llama la atención porque me da la impresión que Jesús venía de estar con él. Los discípulos lo describen como orar. Y como que él estaba pensando algo que apenas salió, llegó y le dice, ¿sí qué estaría pensando? ¿Qué estaría meditando Jesús? Que saliendo de aquel momento llega y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Parecía ser que él como que lo estaba pensando o venía como de estarlo hablando con el Padre, o el Padre le habrá dicho algo. Que él le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y surge aquella famosa frase que le decían Elías, Jeremías, Juan el Bautista, algunos de los profetas. Y es cuando él le da la autoridad a Pedro, y todos conocemos la historia. Y dice, he aquí os doy potestad, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Y le dice, porque lo que dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero, ¿por qué Jesús sale de orar a hacer esa pregunta? Porque la oración no solamente es empezar a hablar, también me imagino que es reflexión. Me imagino que Jesús estaría, Señor, ¿qué dirá la gente que soy yo? Señor, ¿y los que están conmigo, qué pensarán ellos? Señor, ellos se habrán dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios. Porque hay que entender la conexión bíblica cuando Él sale de orar y sale a hacer esta pregunta. Porque a mí me ha pasado que yo he terminado de estudiar la Biblia o he terminado de orar y vengo corriendo a compartirle con alguien o a preguntarle a la gente sobre lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios. ¿Se acuerdan el viernes que les compartí algo? Yo venía de estudiar algo toda la semana y en lo que tengo la oportunidad lo comparto. Ana, Lucas 22:39. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. ¿A qué? Sigue leyendo para ver. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. No se haga mi voluntad. Vuelve a leer el 39, Ana. 39.
Ajá. Y saliendo se encaminó como de costumbre. Ya. hacia el- ¿Se está dando cuenta eso que acaba de leer Ana? Y saliendo se encaminó como qué? de costumbre. De costumbre. ¿Qué está diciendo la Biblia allí? Como lo Como hacía siempre lo hace. Que él siempre se iba al monte. El que está escribiendo eso, el escritor de esa porción bíblica, se apartaba. está diciendo que para ellos era normal ver a Jesús hacer eso, porque él dice, y saliendo se encaminó como de costumbre, si nosotros siempre lo veíamos hacer eso. Siempre se apartaba. ¿Sabe qué es apartarse, no? Vida devocional. Y eso es un hábito, Mantener es integridad. un hábito hacerlo. Y por eso era que no le pesaba. Se le Lo escapaba. hacía sin necesidad de que nadie le dijera nada. Se apartó como de costumbre. Se le desaparecía así. ¿Dónde está? Y ya tú vas a ver que ciertamente es eso. A veces él se desaparecía. Mire qué se hizo. Y ellos me dijeron, bueno, por ahí debe estar orando, me imagino, porque él cualquier huequito que encuentra, cualquier momento que encuentra, en la otra cita bíblica, Lucas 22:44. Ahí eran, dije, 22:44. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Vea que aquí está la oración que le digo, la oración íntima. Por nada estéis afanoso. Jesús estaba preocupado, angustiado, asustado. Estaba en su condición humana y dése cuenta que hay una versión de la Biblia, Reina Valera 1960, que dice que tengo una angustia hasta la muerte. Entonces lo que traduce. Eso se traduce así. Tengo una angustia que me está matando. Pero en medio de esa carga, usted nunca ha tenido una angustia que lo está matando. A lo mejor no es literal que me está matando, estoy a punto de morirme. De repente es una expresión La presión. como, ay Dios mío. Por un momento, después una... El espíritu de la balanza. ¿Ah? Me está matando. Sí, exacto, usted me entiende, ahí el espíritu de la palabra. Tengo una angustia, no es que me estoy muriendo literalmente, pero Sí, tengo claro. una preocupación que no, Muy grande. muy grande. Tengo una preocupación muy grande. Pero ¿qué hacía él en ese momento? Por eso es que Pablo escribe luego, por nada estéis afanoso. Cuando él se sentía así, él sabía dónde ir con esa carga y con esa angustia. Lucas 6:12, Catherine. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora oiga este versículo bíblico. Jesús pasó la noche orando para tomar una decisión. Muchas veces la oración, repito, de intimidad o la vida devocional, no solamente es pedir, también es encontrar dirección. Mira, no se podía equivocar con la gente que iba a escoger. Él sabía que tenía que atinar y no podía equivocarse, y mucho menos podía equivocarse con Judas, porque Judas estaba profetizado desde hacía tiempo. Así que él no podía darle la carga de Judas a Pedro. La carga de Judas no se la podía dar a cualquiera. Él tenía que saber quién era el hijo de perdición, para decirle, eres tú, tú vas a estar conmigo. Pero eso le tenía que ser revelado. A Jesús se le tenía que revelar en algún momento quiénes iban a ser los 12 hombres que iban a expandir el evangelio por las naciones y el mundo entero. Tenía que ser preciso. No podían ser cualquier persona. Pero para Jesús tomar esa decisión, wow, qué tremendo. Pasó la noche orando. ¿Qué tanto haces tú toda la noche orando? Por eso digo, para mí estar con Él no es solamente agarrar y pedir. Hay un momento de reflexión. ¿Será este Señor? ¿Será aquel? Padre, ¿serán? No, aquel no. Yo me imagino toda la noche en intimidad con el Padre, analizando, viendo, considerando. Y cuando salió, vino con seguridad. Tú y tú.
Marcos 1:35, Joseph. Dice, levantándose muy de mañana, Se me encanta. siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Ahora note algo, se fue a un lugar apartado, pero Pedro logró encontrarlo. ¿Por qué Pedro lo encontró? Porque lo buscó. Pero Porque ya sabía Lo conocía lo un que- poco. Al conocido. para ellos, cuando se desaparecía, mire, estamos, y Jesús, Pedro hablando. está orando, ¿dónde? Tú sabes dónde está siempre él, déjalo tranquilo. Para ellos, ese lugar donde lo encontraron, era lo normal. Sí, sí. Era lo normal. Para ellos era normal que Jesús hiciera ese tipo de cosas. Yo a veces cuando también estamos en la iglesia tenemos que saber entendernos lo que yo le digo, Dios anhela estar con nosotros. Dios anhela estar contigo. Dios anhela estar conmigo. ¿Usted no ha visto este tipo de oraciones? Hermano, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. No, que vamos a buscar a Dios nada. Ni que estuviéramos jugando al escondite. ¿Dónde está metido Dios? ¿Dónde está? Hermano, usted sabe quién nos busca. A Dios no hay que buscarlo. Uno tiene que ser sensible porque Dios es el que quiere estar con nosotros. Pareciera ser como que es difícil. Cuando usamos la palabra, claro, todos entendemos. Buscarlo, mire, no es difícil. Yo no tengo que ver dónde está. Dios anhela. Él me buscó a mí. Él me encontró a mí. Porque en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él. Él nos amó primero. Y en cuanto a esa realidad, eso ocurre todos los días. Pareciera ser que Él está en un lugar donde Él no quiere que lo encuentren y nosotros mire, no, esto no es un jueguito del escondite. ¿Dónde está? 1, 2, 3, listo, sí, ya. Dios es fácil de hallar. Dice la Biblia, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso solamente se puede entender cuando tú despiertas en tu corazón el anhelo, el fervor, la necesidad, la pasión. Se revela fácil. Se revela tu vida. Está allí. Porque no es cuestión de ver si está metido. ¿Dónde estará el Señor? Señor, Él está allí esperándote. Y para Jesús, saber que el Padre tenía esa disposición constante, le hacía ir. Estaba de repente hablando y como yo le dije hace minutos, Él tenía todo claro. Lo más importante en su vida era estar con el Padre. Lo segundo más importante era estar con las personas que llamó para estar con Él. Y lo tercero más importante era predicar a las multitudes. Pero esto nunca se alteraba. Así que los discípulos se encontraban en una posición intermedia. Porque si Jesús no estaba con las multitudes, estaba orando. Ellos tenían que cazar la oportunidad para estar con Él. Y estar con Él para ellos se convirtió en lo mejor. Por eso es que cuando Jesús resucita, y antes de su resurrección, cuando Jesús estaba crucificado, a ellos les afectó tanto. Porque eran 3 años, mire lo que yo quiero que usted me entienda, eran 3 años en el que ellos compartían tan íntimamente que Jesús le había dicho que en él ocurriría como la señal de Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así mismo el Hijo del Hombre tendrá 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ellos sabían, pero a ellos les produjo tanta desesperación. 3 días. ¿Sabe por qué le dio desesperación 3 días? Porque cuando tú amas mucho estar con alguien y tú estás esperando, a ti el tiempo te angustia. Por eso Salomón escribió, la esperanza que demora es tormento al corazón. Ellos estaban tan acostumbrados a que terminaban de alimentar a los 4,000, terminaban de haber milagros, se fue Lázaro, ya sacaron al que estaba en la tumba y todo aquello, el ciego vio que apenas terminaba todo, ellos estaban anhelando estar con él. Y cuando él lo crucifica,
3 días fue una tortura para ellos. El último versículo, Omaira. Lucas 5, 15, 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Está entendiendo lo que le dije anteriormente, no? Su fama se extendía, pero él buscaba siempre un momento para estar con él. Concluyo con esto. Dios es un Dios de círculos. Y el acercarnos a Dios es un acercamiento de círculos. A Jesús lo seguían multitudes. ¿Sí? A Jesús lo seguían multitudes. De la multitud, Jesús contó un día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y contó 70. Y dijo, de la multitud yo quiero 70 que sean parte de mi equipo personal. De la multitud redujo el círculo a 70. De esos 70, otro día vino y contó. Ahora son 70. Pero yo necesito más intimidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. De los 70 contó 12. Habían 12 con él. Pero de los 12, él decía, hay momentos tan especiales en mi vida que los 12 no pueden estar. Necesito 3. Pedro, Jacobo y Juan. Cuando subió al monte de la transfiguración, cuando resucitó a la hija de Jairo, y escogió 3. De 12, 1, 2, 3. Pero de esos 3, había uno solo que comía y metía la mano en su plato. La pregunta que nos podemos hacer el día de hoy, cuando estamos con el Señor, porque estamos con el Señor, ¿en cuál grupo estamos nosotros? ¿Somos de la multitud? De repente somos de la multitud, venimos, disfrutamos el culto, disfrutamos el milagro, pero podemos ser de los 70, a quienes Dios les da propósito, a quienes Dios les da compromisos. Pero ¿sabes qué? Podemos ser de los 12, con quien Él quiere estar. Pero ¿sabe qué? Podemos ser de los 3, los que entran a lugares especiales con Dios, pero hay un círculo todavía más cercano. Podemos ser de los que disfrutaban y no había separación en la intimidad con Él. ¿En qué lugar estamos nosotros? Yo digo que cuando la oración es eso, multitudes, venimos y culto, y no sé qué, párate Gaby y ora, y tú te adoras. Esa es la multitud. Orar aquí en la iglesia, todo el mundo ora. Y vamos a orar y todo el mundo cierra los ojos. Algunos cuando los cachan los cierran, pero los cierran. Hacer, unos pueden tocar, otros pueden cantar, otros pueden predicar, esos son los 70. Comprometerse más allá de lo que hacemos en el culto, esos son los 12. El Boar, los pastores. Pero más allá hay 3 que son los que uno llama y le dice, mira, el carro está accidentado, son las 10 de la noche, es la 1 de la mañana, ¿puede venir a atenderme? Y uno no lo hace con todo el mundo. Si yo me accidento a las 2 de la mañana, yo no llamo a todo el mundo, yo sé a quién llamar. Si Jesús iba a subir a la transfiguración, Él no lo podía hacer. Él sabía que solamente habían 3 personas con quien Él tenía una confianza tan íntima que podían ver lo que Él quería que vieran. Y para que vieran la resurrección de la hija de Jairo, tampoco podían entrar. Dejó a los 9 afuera y solamente permitió que entrara Pedro, Jacobo y Juan. Vengan ustedes conmigo. Esos son los que a lo mejor estamos más involucrados. Pero ¿sabe quién es el uno? El que tiene vida devocional. El que está en las multitudes, pero de las multitudes trasciende a los 70, trasciende a los 12, trasciende a los 3. Y sabe que cuando todo el mundo se va, hay un lugar que nadie nos puede quitar, que es el momento para estar con Él. A estos 12 llamó para estar con Él.
Bien, vamos a terminar acá, Gustavo. Y vamos a hacer preguntas. Vamos a despedirnos de todos los hermanos. Las preguntas luego se las hacemos saber. Y la próxima, perdón, no va a haber clase la próxima semana, porque aquí en Estados Unidos es Spring Break, en Venezuela es Semana Santa. El otro fin de semana de este domingo próximo, en 8, retomamos las 2 últimas clases de Escuela de Ministerio. Por ahora nos despedimos, los hermanos le dicen adiós. Dios le bendiga, adiós.